a seguir a la crónica internacional, pero ahora ponemos una patita en Chile para mirar cuáles son los desafíos en política exterior que tiene el presidente electo Gabriel Boric. Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ha estado mirando este tema, ha escrito una muy buena columna, de hecho en el diario La Tercera. Le agradecemos el que esté con nosotros esta mañana, Jorge. Gracias por estar en Infinita. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, muy feliz año y tiempo que no conversaba contigo. Sí, pues hace harto tiempo que no conversábamos. Muy buena columna, interesante, la recomiendo, se llama Boric y la dicotomía en política exterior, que publicaste a fines de diciembre en el diario La Tercera, ahí la pueden buscar directamente en Google. Pero me gustaría que profundizáramos respecto primero de esto que tú planteas, esta dicotomía que tiene Gabriel Boric, de que parte con el pie derecho y con el pie izquierdo al mismo tiempo. Sí, mira, la verdad es que uno reflexionaba de cómo parte el presidente electo en materia política exterior y el gran desafío, Juan Manuel, es cómo evitar lo que yo llamo este desacople de la política exterior, donde la parte política ha partido bien. Gabriel Boric parte con una buena imagen internacional, no se le asocia a las izquierdas populistas, ni menos autoritarias dictatoriales como Cuba, Venezuela o el propio Nicaragua. Pero en la parte económica, que también es una parte importante de la política exterior, la parte comercial y de atracción de inversiones, hoy día más bien hay dudas. Entonces el desafío es cómo darle coherencia o consistencia en su gobierno a esa política exterior, donde ambas vayan de la mano. Esa es como la tesis que después podemos, Juan Manuel, ir profundizando en distintos temas de una y otra área de la política exterior. Sí, profundicemos al tiro. Uno entiende, ¿no?, que la comunidad internacional mira con entusiasmo, celebra la llegada de esta nueva generación de políticos y particularmente lo que representa la épica de alguien que viene desde las protestas y que encausa políticamente a través de un partido, generando finalmente el triunfo en una elección presidencial donde las izquierdas muchas veces en Latinoamérica han estado más bien en permanente revisión o cuestionamiento cuando se vuelven un tanto autoritarias, sobre todo las que son más hacia la izquierda. Pero al mismo tiempo también esta duda que hay respecto de su manejo económico, a pesar de que él haya hecho correcciones a su programa de gobierno en segunda vuelta, como por ejemplo si va o no tener esta revisión unilateral de los tratados comerciales, qué pasa con los incentivos a la protección de la inversión extranjera, ¿dónde están esos cuestionamientos en materia económica desde el mundo hacia Gabriel Boric? Yo diría, Juan Manuel, que primero hay una visión de la necesidad de transmitir confianza y estabilidad económica hacia los mercados, hacia la comunidad internacional económica. Porque si tú te fijas, en el programa 2.0 del presidente electo, no hay incentivos claros y explícitos, por ejemplo, en la atracción de inversión extranjera. Uh-huh. Si bien se descartó esta mala idea, a mi juicio infantil, incluso del revisionismo unilateral de los tratados, como que Chile fuera una isla en el mundo, eso ya se desechó y tuvo una condena, yo diría, transversal políticamente, tampoco hay medidas muy claras de fomento en la política comercial y de atracción de inversiones. Se plantea un cuestionamiento a la forma de solución inversionista-Estado, por ejemplo, donde no solamente hay que ver al inversionista extranjero, Juan Manuel, sino que también hay que pensar en las empresas chilenas, públicas y privadas, que invierten en el extranjero y que necesitan reglas del juego claras. Segundo, se plantea de que los temas de establecer, esto es un tema bien técnico, a tratar de decirlo simple, requisitos de desempeño del inversionista extranjero, cuya mayoría de esos requisitos hoy día la OMC los prohíbe. Sí, y la Organización Mundial de Comercio de Chile es parte. Entonces, es súper interesante ese punto. Expliquemos, porque ahí está la idea dentro del programa de Gabriel Boric de pedir estos requisitos de desempeño a las inversiones extranjeras, y a la Organización Mundial de Comercio esto no le gusta, de hecho los tiene prohibido. Claro, porque en el fondo, ¿cuáles son los principios del comercio internacional? La no discriminación, que el trato que tú le das al inversionista extranjero tiene que ser el mismo trato a tu inversionista nacional. Entonces, cuando tú estableces requisitos de empeño, reglas excesivas, estás de alguna manera entorpeciendo, estableciendo formas de proteccionismo a ese comercio, en este caso a la inversión. Hay una discusión respecto a la transferencia tecnológica de esa inversión, pero que si tú haces memoria, Juan Manuel, incluso durante la guerra comercial, el propio expresidente Trump decía, China está obligando a que se transfiera la tecnología de nuestras empresas americanas en China. O sea, estas son discusiones de comercio internacional que están, creo yo, bastante zanjadas. El programa tampoco da mayor detalle, Juan Manuel, a qué se refiere con esto los requisitos de desempeño, pero en definitiva, yo diría que hay dudas
aún en materia de política comercial y de inversiones en el programa de Boric, y hay desafíos que vienen inmediatos. Ujú. Hay la aprobación del acuerdo, la modernización del acuerdo con la Unión Europea, qué es lo que va a ocurrir con el TPP, qué impulso se le dará a la Alianza del Pacífico, y aquí yo te doy un ejemplo de este riesgo de desacople, porque por una parte hay un gran entusiasmo de aprobar el acuerdo de Escazú, el pacto migratorio, pero por otra se desecha el TPP sin razones, digámoslo, muy de fondo ni evidencia científica por qué tiene que Chile rechazar ese mega acuerdo. Es interesante porque Gabriel Boric, de lo poco que le hemos podido leer, mirar, observar, respecto de su comportamiento como un gobernante a nivel internacional, han sido dos momentos que ha tenido en las últimas semanas. Uno, rechazar de una manera muy diplomática la invitación del presidente Sebastián Piñera que lo acompañe a esta última gira, a este viaje a Colombia. Pero la otra, que quizás todavía es más, si se quiere, novedosa, fue el cómo él celebró tan entusiastamente la conversación con el presidente Joe Biden que sostuvo por teléfono, donde dijo él, se felicitaron mutuamente por los triunfos que obtuvo uno y otro, cuando Joe Biden ya lleva un año en el gobierno prácticamente, y donde queda esta sensación de que pareciera que Gabriel Boric, desde el punto de vista de la conducción de la política de Estado a nivel internacional, salvo algunos puntos como por ejemplo el TPP, pareciera no hacer grandes modificaciones respecto a cómo se ha comportado Chile en los últimos años. Efectivamente, y de hecho en materia de política exterior ha tenido una actitud de política de Estado, lo que tú mencionaste en el ejemplo, su declaración del compromiso con el cambio climático, Claro. la pandemia aún no ha finalizado y eso requiere cooperación regional, la defensa de la democracia, de los derechos humanos, y en definitiva, Juan Manuel, hay un tema de que Boric parte con la ventaja de todo este conocimiento y experiencia que tienen las fuerzas de izquierda, incluso en Chile, la ex Concertación, la ex Nueva Mayoría, en materia de diálogo regional, integración latinoamericana. En eso la izquierda se maneja muy bien y hay que reconocerlo. Esas redes que han formado a nivel internacional, la propia participación en órganos multilaterales, y ahí hay una ventaja de Boric junto a su buena imagen internacional con la cual ha comenzado. Pero en la otra parte es donde parte con la duda, que es, vamos a anunciar que Chile se resta el TPP, mientras lo ratificó Perú hace pocos días, Australia lo apoya, Canadá, Corea del Sur pide incorporarse, Ecuador, Claro. Reino Unido, o sea, ahí estaríamos acelerando en reversa, por decirlo de alguna manera. Y ahí están, yo creo, los desafíos. Es interesante este punto porque, déjame ir un paso atrás. Es cierto que las izquierdas, sobre todo en Latinoamérica, parecieran trabajar muy bien en este sentido, pero al mismo tiempo a Gabriel Boric le va a tocar, incluso con varios gobiernos de izquierda dentro de Latinoamérica, tener que resolver la complejidad de lo que representa la migración y especialmente desde Venezuela. Venezuela que tiene un gobierno de izquierda, pero totalmente autoritario, y donde Gabriel Boric ya ha fijado un punto, hay un punto de no retorno. Él ha sido categóricamente duro con Nicolás Maduro, tanto como lo ha sido también con Daniel Ortega, quien estos días asume su quinto periodo, si es que ya no me falla la memoria, pero él puede tener el conocimiento adquirido por las izquierdas para tener una mejor relación, pero al mismo tiempo tener que enfrentar el problema de la migración, que además deriva de otra cosa, o deriva a otra cosa, que es también cómo se van formando grupos de narcotraficantes extranjeros en países como el nuestro. Y eso no sé si lo tiene tan fácil para resolver, y sin duda va a ser un desafío que lo va a poner contra las cuerdas. Lo tiene muy complejo, y no solamente Boric, sino en general América Latina. Piensa, Juan Manuel, que ya tenemos más de 5 millones de venezolanos fuera del país y Claro. se podría llegar a 7 millones, o sea, mayor dimensión que lo que ocurre hoy día en Siria con los refugiados fuera de ese país. ¿Y cuál es el tema de la migración? Hoy día en la mañana publicó el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. En Chile, por ejemplo, ya casi el 80% de los chilenos, en la última encuesta, siente que hay un exceso de inmigrantes. O sea, hay una tensión social subyacente en este tema, pero este tema no se resuelve sin la cooperación, sin la coordinación con los otros países. Porque tú sabes que la migración se va moviendo según los países donde se pueden ofrecer mejores condiciones, más estabilidad. Ese va a ser un tema complejo para este gobierno. Como tú bien señalas, mucha migración irregular también se asocia
al surgimiento de economías ilícitas, está el tema de los controles fronterizos, está el tema del narcotráfico, que en definitiva va a requerir una muy buena relación con los países vecinos. Ahí hay un desafío de política regional y de política interna que va a ser lo de la migración y que de hecho hoy sigue manteniéndose, de acuerdo al índice que nosotros vamos a publicar, como uno de los principales riesgos políticos de América Latina para el 2022. Conversamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, un par de preguntas antes de terminar. Uno, ¿cuánto le complica lo voy a decir en buen chileno, cuánto le complica la existencia a Gabriel Boric el formar parte de un gobierno cuyo partido principal, porque es el partido más grande, es el comunista, respecto de temas donde el Partido Comunista ha tenido al menos opiniones relativizadas sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿Cuánto puede complicar en su política exterior a Gabriel Boric el formar parte de una coalición donde uno de los partidos más relevantes es el comunista? Estoy pensando en esto y en China. Creo que al igual que en el debate de la primaria que tuvo el Frente Amplio con el Partido Comunista, no sé si recuerda, sí, va a ser una permanente, entre comillas, piedra en el zapato el Partido Comunista en esa materia política exterior. En ese debate, Boric se enfrenta con Jadwe, uno, en el tema de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y dos, ojo, con el tema de China, que es otro tema sumamente complejo en nuestra política exterior. Entonces, va a ser un dilema, porque Boric hasta el momento ha tenido una línea de condenar esos regímenes, pero el Partido Comunista los apoya. Ese va a ser parte de este, entre comillas, tironeo que va a tener el gobierno que asume respecto a su relación con sus socios de la izquierda más radical, por decirlo de alguna manera. Y lo último, no quiero ser injusto, pero puede haber también una baja base de comparación, por decirlo así, respecto del gobierno saliente y por lo tanto las expectativas para el gobierno entrante, considerando, por ejemplo, la errónea estrategia del presidente Sebastián Piñera de haber viajado a Cúcuta, de habérsela jugado apoyando al gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y todo el fracaso posterior que representó esa jugada del presidente Piñera, una baja base de comparación respecto de lo que puede hacer Boric. ¿Respecto a Venezuela o en general? En general, porque uno se pregunta en política exterior cuál va a ser el gran legado del presidente Piñera y probablemente lo primero que siempre se le va a recordar es haber viajado hasta Cúcuta. Sí, yo creo que hay que dividir el periodo del presidente Piñera antes del octubre de 2019, donde venía muy perfilado con un liderazgo internacional, con cambio climático, venía la PEC, que más allá de la suspensión del encuentro presidente, yo creo que fue una cumbre muy exitosa en Chile, de lo que ocurrió posteriormente. El caso Cúcuta, sin lugar a dudas, fue un error de política exterior, pero también hay aspectos positivos, o sea, la ratificación de representantes chilenos en importantes tribunales, como pasó con María Teresa Infante, con el propio Claudio Grossman, la elección en la Secretaría Iberoamericana del canciller actual de Alamán, yo creo que son triunfos de nuestra política exterior en posicionamiento internacional, y yo creo que más que hablar de una base de comparación, el desafío es cómo en este orden internacional que viene muy cambiante, que nuestros dos principales socios comerciales siguen profundizando sus diferencias, va a poder Boric y nuestra política exterior seguir siendo una política de Estado, seguir siendo una política basada en principios y en definitiva mantener una tradición que yo creo que Chile ha tenido la última década de ser reconocido como un socio y un país muy serio, estable y, ojo, predecible en sus relaciones exteriores. Buena conversación la que sostuvimos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Sin duda vamos a volver a conversar, porque el listado que tengo de cosas que van a pasar este año, que son muy importantes, que me gustaría ir profundizando, a ver si podemos volver a conversar durante estas semanas de verano, Jorge. Te agradezco muchísimo el tiempo de diálogo aquí en Infinita. Un abrazo. Con mucho gusto y muy buenos días a todos. Gracias, Jorge, que estés muy bien. 9 de la mañana.